Hola, para esta clase de introducción a la programación estaremos tratando el tema de los ciclos repetitivos o bucles. Soy el profesor José Nicolás Rivera. Veamos algunas expectativas de logro. Reconoceremos las partes del ciclo repetitivo presentes en un programa. Se analizará el problema y las condiciones necesarias para dar solución empleando bucles. Adaptaremos las estructuras de control con todas sus partes para crear un ciclo repetitivo. Explicaré algún código escrito en el algoritmo que da la solución a un problema, porque no solamente es escribir el código, sino interpretarlo o explicarlo. Se compilarán algunos programas empleando los diferentes elementos y conceptos aprendidos. Ok, hasta ahorita nosotros en la curva de conocimientos hemos visto o comenzado desde lo que son los conceptos básicos. Vimos variables, expresiones aritméticas, operadores, expresiones lógicas, estructuras de control, y ahora seguimos por lo que serán los bucles o ciclos repetitivos. No sin antes recordar, por ejemplo, de esta infografía, lo que es un algoritmo. Ya sabemos nosotros que es una secuencia finita de pasos que resuelve un problema y es la base de la programación. Las partes del algoritmo que usted tiene que indicar son la entrada de información, porque así es como funciona la computadora, el proceso, en las cuales se encierran algunas operaciones o también expresiones lógicas o condiciones, y en nuestro caso, con el tema actual, algunos ciclos repetitivos, y la salida de la información que usted va a producir. ¿Cuáles son las características? Que debe ser preciso, definido, finito y legible. O sea que también cualquier persona que lo lea lo debe de entender. Ya vimos nosotros que la computadora, para que pueda trabajar, debe de basarse en algunos operadores aritméticos para poder encontrar el resultado de las operaciones propuestas. Cosa que no debe de hacer es implementar dentro de una variable un operador. O sea que usted va a declarar una variable y en medio de la variable va un símbolo menos, una suma, resta, multiplicación o división. No debe, incluso en la entrada de datos, no debe de hacer o plantear la operación. Eso es incorrecto. También están los operadores relacionales para poder implementar lo que son las expresiones lógicas. Para eso tenemos el mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, el igual, también usado para la asignación de datos, y el distinto de. Recordemos, porque hay quienes están cometiendo errores al momento de declarar variables, declaran una variable con un nombre y después la vienen a implementar con otro nombre, y eso es incorrecto. Hay incluso algunos que la declaran con una letra mayúscula y cuando la vienen a implementar la usan en una letra minúscula. Eso es incorrecto. Ya nosotros vamos, después de este tema y un quiz, lo que viene es trabajar propiamente en un lenguaje de programación en el que, si yo hago eso o llevo esas malas prácticas, porque eso es una mala práctica, si usted la lleva implementada, no le va a funcionar. No le va a funcionar porque son direcciones de memoria diferentes. Si no, veamos el concepto otra vez de lo que son variables. Son espacios de memoria reservados. Entonces, si usted viene y declara una variable o está usando una variable con una letra mayúscula, la primera, entonces ese espacio de memoria, cuando esté trabajando propiamente en un lenguaje de programación, será 1. Y si usted viene y le cambia el nombre, cambiando la primera letra de mayúscula por minúscula, entonces ese será otro espacio de memoria. Entonces ya no será igual. Por eso se recalca, y esto se ha recalcado siempre, los consejos básicos para cualquier
para el uso de variables en cualquier lenguaje de programación, que deben ser descriptivos, no deben tener palabras separadas. O sea, ahí me estaba encontrando en algunas tareas que hay personas que usan palabras separadas y eso son dos variables. Entonces, ya cuando estemos en otros videos explicando lo que se trabajará en la computadora con un lenguaje de programación, ahí vendrán los choques. Pero bueno, sigamos viendo algunas cosas. La herramienta que siempre seguiremos implementando nosotros para los ciclos repetitivos será el diagrama de flujo. La de doble condición en los diagramas de flujo. Esta herramienta, así como ya lo aprendimos en los temas anteriores, lo que eran las estructuras de control, que fue la toma de decisiones, que se basa de una expresión lógica, y si esa es verdadera, se ejecuta una acción, y si es falsa, se ejecuta otra. Nosotros veremos aquí también cómo trabajan en ese sentido, o cómo poder implementar, o no solo implementar, sino cómo de forma análoga podemos nosotros crear un ciclo repetitivo, porque esta es la base. Nosotros ahorita estamos viendo los conceptos básicos todavía de lo que es la programación, aunque hemos hecho uso de algoritmos, de diagramas, todavía no nos metemos de lleno a un lenguaje de programación. Veamos entonces algo de teoría de esto. Habrán ocasiones en las que usted necesita que algo se repita cierta cantidad de veces. Por ejemplo, cuando usted estaba en la escuela, en los grados desde tercer grado en adelante, a usted le decían, dígame la tabla del 3, por ejemplo, y usted empezaba 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, y usted iba diciendo eso hasta llegar a 3 por 10, 30. Eso significa que usted iba mediante un ciclo repetitivo desde el 1 hasta el 10, y durante iba haciendo, escucha esas palabras, durante iba haciendo ese conteo o esa secuencia repetitiva, o sea, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, usted iba multiplicando el número 3 por la vez que lleva el conteo. Por ejemplo, cuando iniciaba, que el conteo va en 1, usted decía 3 por 1, y ahí mismo decía el resultado de esa multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que existe otro tipo de estructuras tan importantes como las anteriores, y esas son las estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva permite ejecutar una instrucción o conjunto de instrucciones varias veces. Una ejecución repetitiva de sentencias se caracteriza porque las sentencias se repiten. Puede ser una sentencia o varias sentencias. Ya nosotros en videos anteriores hemos descrito lo que es una sentencia. El test o prueba de condición, que es la expresión lógica antes de cada repetición, es lo que motivará, valga la redundancia de palabras aquí, a que se repitan o no las siguientes instrucciones. Entonces, en un ciclo repetitivo usted va a encontrar, y hasta lo estoy colocando en esos colores, vea, la instrucción de inicialización, que es la creación de una variable o alguna estructura para poder llevar el control de las repeticiones. Va a tener lo que es una condición o expresión lógica, que ésta se evaluará en cada paso de la repetición para saber si se debe seguir ejecutando algo. Tendrá lo que es un incremento, que en cada paso del bucle o del ciclo repetitivo cambiará las condiciones del programa. Probablemente se incrementará algo en alguna variable, que luego se evaluará en la condición para ver si se debe continuar el bucle o no. Vamos a ver un ejemplo así análogo en el aire, lo voy a tratar de dar. Supóngase que usted necesita, ahorita con esta emergencia, viene una persona, que estamos en plena pandemia, viene una persona y dice, ocupamos una ayuda de 5,000 empiras para llevar a esta persona o comprar los medicamentos, pero el punto es que ocupa 5,000 empiras.
La pregunta será, ¿cuántas veces necesita salir usted a pedir a diferentes personas para recaudar 5.000 lempiras? No lo sabemos, porque algunos puede que le regalen 100 lempiras, otros le regalen 1 lempira, otros le regalen 50 lempiras, otros echen lo que son las monedas, como en los bancos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que quiero decir es, usted va a seguir recolectando dinero y va a ir sumando las cantidades recolectadas, porque esas no se van a perder a no ser que alguien se lo esté robando. Entonces, como dicen por ahí, lo está echando a la bolsa izquierda. Entonces usted va a ir contando y acumulando, porque ahí hay una lectura acumulativa, y mientras usted no llegue a la meta de los 5.000 lempiras, usted sigue solicitando a las personas que le logren o que puedan donar algo. Entonces ahí está la condición. Mire, la meta son los 5.000 lempiras, y las acciones a repetir es pedir dinero y pedir dinero. ¿Y cuál es el límite? Una vez rebasada o llegada a la cantidad que usted necesita recolectar, usted se detiene y ya no sigue pidiendo más. Entonces, en todas ellas, por ejemplo, la inicialización sería el botellón, el que usted anda solicitando el dinero. La condición será ¿cuál? La meta de los 5.000 lempiras, y todo el dinero que se vaya depositando en el botellón serán los incrementos, que no se puede contabilizar en ese momento cuánto es lo que hay. Eso es cierto, por eso dije, es un ejemplo análogo. Entonces veamos en primer lugar los aspectos básicos de un ciclo repetitivo. Esto arrancó de un solo. Nos dice escribir el análisis, diagrama y algoritmo para un programa que muestre los números del 1 al 10 utilizando un ciclo repetitivo. Entonces aquí podemos ver en el análisis, en el primer paso, que es la entrada, no hay captura de información. No es tal de que usted ahí me va a escribir de entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No le estamos solicitando. Ahí no nos dice que están solicitándonos información. En el proceso me dice realizar un conteo desde 1 hasta 10 y mostrar el valor de ese conteo. La salida entonces van a ser los números 1, 2, 3, así sucesivamente hasta llegar al 10. Fíjese bien en algo. Cada una de las herramientas, en la medida que usted avanza en temas y en algunas situaciones que se vuelven algo complejas, el análisis se queda corto. Sin embargo, alguna recomendación que yo le voy a hacer a usted para cuando le toquen resolver ejercicios como estos, es que en el análisis usted escriba, por favor, en palabras que se puedan entender cómo va a funcionar el programa. O sea, en el análisis usted me va a realizar en palabras el programa, pero de cómo va a funcionar. Hágalo funcional, en resumen, en palabras. Como dicen por ahí, es que en palabras todo funciona, pero en acciones es otra cosa. Sí, también lo es en la programación. Veamos entonces aquí en el diagrama, mire, tenemos inicio, el inicio del proceso, obviamente. Entonces hasta le dejo en color verde, mire, por eso yo vamos a ver aquí al anterior, por eso les tenía, mire, en verde la inicialización, en amarillo lo que es la condición y en naranja los incrementos. Y por esa misma razón aquí lo tenemos, mire, en verde el inicio del ciclo repetitivo. La condición es una pregunta, por eso les decía, seguimos usando lo que es este rombo lo vamos a seguir usando mucho, el rombo en el diagrama de flujo, para poder establecer o crear estos ciclos repetitivos de forma análoga para ver cómo se va incrementando esto. Entonces, mire, como conteo vale 1, ¿será 1 menor que 11? Sí, y esta figurita es para la salida de información. Entonces aquí se hace una lectura descriptiva, o sea, el valor almacenado en la variable conteo, que ahorita vale 1, y eso es lo que se va a producir en salida.
Luego continúa la secuencia hacia la derecha, de ahí para arriba, y aquí hay una lectura acumulativa, conteo, su valor anterior que es 1, se va a sumar 1 más, o sea que ahora vale 2, y viene la secuencia hacia aquí, hacia la izquierda, y esta me señala que vuelva aquí hacia abajo. Es conteo, que ahora vale 2, menor que 11, eso es cierto, mire, y se vuelve a visualizar, y aquí entonces se está cumpliendo o ciclando toda esa secuencia de pasos. Cuando ya entonces el conteo valga 11, que ya terminó, esta condición o expresión lógica ya no se va a cumplir. Por lo tanto, en ese momento finalizará. Entonces, mire, de manera análoga lo estamos haciendo ese bucle, esa repetición de pasos. Veamos entonces el algoritmo. Tenemos, inicia, se declara la variable conteo como un valor de tipo entero. Como no hay entrada de datos, pues no le enviamos nada más que el mensaje que dice en el cuarto paso que el programa que muestra los números desde el 1 hasta el 10 usando bucles. Ya lo iniciamos en el paso 3, el conteo igual a 1, que es este paso mismo que está en la figura. En el paso 5 entonces, miren, nosotros tenemos aquí es conteo menor que 11. Si eso es cierto, entonces vamos a ir al paso número 6, y en el paso número 6 nos dice visualizar el conteo, que estamos en este momento con la figura que está señalando el mouse ahí. Después de eso, paso número 7, conteo igual a conteo más 1, es una lectura acumulativa, o sea que si antes valía 1 y después de esa suma ahora vale 2, pero tenga cuidado acá. La secuencia de lectura de pasos en el algoritmo es lineal, o sea que lineal y consecutiva. O sea que si usted no especifica, mire, que del paso 7 se salte a otro paso, automáticamente aquí, después del paso 7, sigue el paso 8 y eso habrá finalizado. Y eso no es correcto. Eso no es correcto porque entonces nunca hubo un ciclo repetitivo. Por esa razón, entonces, creí que había reparado esa parte acá. Por esa razón, entonces nosotros aquí tenemos que escribir coma, ir al paso número 5, y vamos a resaltar esto con un color negro. Volvemos a la presentación como estaba. Entonces ahora sí, ya está reparado. Estamos ciclando esa información ahí desde el paso 7, devolviéndola al paso 5. Y usted puede ver que ahora sí, de forma análoga, como lo vengo mencionando desde el inicio, está ocurriendo una repetición de los pasos 5, 6 hasta el 7, y mientras la condición del paso 5 se esté cumpliendo, desde el paso 7 la va a devolver al paso 5. Cuando ya la condición del paso 5 no se cumpla, entonces se va a ir de un solo al paso 8, donde esto finaliza. Ahí podemos observar entonces de manera análoga lo que está ocurriendo. Bien, vamos a ver algunas cosas de análisis acá. Aquí nosotros tenemos el mismo diagrama que está allá en la diapositiva, pero hay una serie de preguntas, como por ejemplo la primera que dice cuál es el valor final de la variable conteo. Ya estas son preguntas de análisis, o sea que además de los ejercicios que queden de este video, el siguiente será un quiz donde se evalúan algunas cosas de lo que usted ha aprendido. Entonces, veamos. Si a usted le aparece esta pregunta en un quiz, le aparece un diagrama y le preguntan cuál es el valor final de la variable conteo, usted va a tener que hacer un rastreo manual o una prueba de escritorio, así se le conoce a esto. Por eso yo he dejado estas dos opciones aquí abajo que dice pantalla y memoria RAM. O sea que
ahí vamos a ir anotando nosotros todas las salidas que vayan ocurriendo, que van a pantalla, y aquí llevaremos hacia abajo la secuencia de lo que está guardándose en las diferentes variables de lo que haya en nuestro diagrama. De momento solo tenemos una variable, que en este caso es la variable conteo. Entonces vamos a ir a anotar ahorita aquí. La variable conteo está en minúscula y ahí la tenemos. Entonces, ¿cuál es el valor inicial de la variable conteo? 1. Eso es lo que nosotros le estamos asignando después de que inicia nuestro diagrama. Mire, conteo es igual a 1. Eso es lo que vale. Vamos a ir cambiando incluso el color por aquí para que podamos ver lo que va a ocurrir. Bien, entonces sigamos la secuencia acá. Viene la pregunta: ¿es conteo menor que 11? Miremos cuál es el valor de la variable conteo hasta este momento en memoria RAM. 1. Entonces es 1 menor que 11. Como esto es cierto, viene para acá. ¿Y qué se va a imprimir en pantalla? En pantalla entonces va a salir en ese momento el número 1. De ahí continúa la secuencia para acá. Conteo es igual a conteo más 1. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí lo que va a ocurrir es que estamos sumando ese valor. Ahora 1 más 1 es 2 y 2 es menor que 11 porque la secuencia de flechas nos está diciendo que sigamos esa ruta. Entonces nos dice: ¿es conteo que vale 2 menor que 11? Sí. ¿Cuál es el valor que se va a imprimir en pantalla en ese momento? Perdón, acá el valor a imprimirse en pantalla, por lo tanto, será el número 2. Y continuamos aquí la secuencia de flechas y nos dice: conteo es igual a conteo más 1. Por lo tanto, aquí decimos más 1. ¿Y a cuánto va esta ya secuencia de sumas? Ya lleva 3. 3 es menor que 11. Sí. Por lo tanto, en pantalla se va a imprimir el número 3. Y acá se van a ir sumando todavía estos valores. Ahora conteo vale 4. ¿Es conteo menor que 11? ¿Es 4 menor que 11? Sí. Entonces nuevamente se imprime por pantalla el número 4. Y aquí se va a incrementar o se va a sumar más 1. O sea que ahora vale 5. Continuamos en la secuencia de sumas acá, perdón, el de flechas. ¿Es 5 menor que 11? Sí. Se vuelve a imprimir en pantalla el siguiente valor, que será 5. Y continuando la secuencia, se vuelve a sumar acá más 1, porque eso es lo que nos está indicando. Aquí no se vaya a ir, por favor, de que ay, sí, ya la entendí, porque siempre por el exceso de confianza de que porque ya entendieron algo se rajan y no son pacientes en finalizar lo que está ocurriendo ahí y responden al chilazo y después el trancazo de que le salió mal. Entonces, como ya se incrementó, esto vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es 6 menor que 11? Sí. Se vuelve a imprimir este número. Vamos a continuar. Voy a trazar una línea aquí, solo para separar estos números. Entonces aquí se imprime el número 6. Y acá, después de imprimirse el número, viene para acá y sigue aquí y se suma un dígito más a los valores del conteo. Entonces ahora conteo vale 7. ¿Es 7 menor que 11? Sí. Se imprime el número 7, porque aquí es lo que se viene cuando la condición es verdadera, y se viene para acá y se suma otro dígito más, 1.
¿Es 8? Porque sigue la secuencia hacia acá. ¿Es 8 menor que 11? Sí. Entonces se va a imprimir este número guardado en la memoria RAM, en este caso dentro de la variable conteo, y viene para acá. Conteo que vale 8 se incrementa en 1, más 1. Entonces ahora el conteo vale 9. ¿Es 9 menor que 11? Sí. Entonces viene acá, se imprime ese 9, viene para acá. Entonces conteo igual a conteo más 1. Ahora conteo vale 10. Y viene esto y dice, ¿es 10 menor que 11? Sí. Entonces se imprime la variable conteo. Ahí tenemos el 10. Viene para acá, se incrementa el valor, conteo igual a conteo más 1. Entonces cuando viene acá, ¿cuál es el valor actual de la variable conteo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces yo pregunto, ¿será 11 menor que 11? No. Entonces esto finaliza. ¿Cuál fue el valor final de la variable conteo? Bueno, respondamos la pregunta. El valor final de la variable conteo fue 11. Perdón, 11 el número final. ¿Cuántas veces se repitió ese ciclo? Se repitieron 10 veces. Eso es lo que ocurrió. Esas son preguntas de análisis. A veces a uno, en un ciclo repetitivo o en una estructura como esta, uno mira una condición cuando se está aprendiendo, uno mira una condición y dice, si esta condición es verdadera, se va a imprimir el conteo. Si no, finaliza. Y cree que solo se va a ejecutar eso por una vez. Sin embargo, de manera análoga, podemos ver que ese ciclo o bucle se va a repetir 10 veces. Espero yo haber cubierto algunas cosas ahí. Veamos algunas variaciones acá. ¿Cuál será el valor final acá de la variable conteo? Hay que volver a hacer lo mismo. Para nosotros poder encontrar la respuesta a las dos preguntas que nos plantean, ¿cuál es el valor final de la variable conteo? Aquí, aunque se vea igual, no es lo mismo. No vaya a cometer el error, por eso les digo, no tengan el exceso de confianza porque ya le entendieron, ¡ras! Y se fue, porque se va a equivocar. Si usted me dice que va a ser 11 el valor final, pues puede cometer un error. Y si le atinó, pues qué bien, porque no es lo mismo. Aquí primero se imprime y luego se incrementa el conteo, pero en esta otra primero se incrementa y luego se imprime. Entonces vamos a ver acá lo que está ocurriendo en memoria. Por ejemplo, en el diagrama inicia conteo es igual a 1, entonces escribimos aquí variable conteo y fíjese bien, uy, qué feo escribir ahí, y fíjese bien, ahí me disculpo porque se ve así un poco extraño el texto, pero esto es por mi apuntador. Todas las estoy tratando de escribir en minúsculas, no es que tales de que esta fue en mayúscula, esta es mayúscula, no, están escritas en minúscula. Bien, entonces debajo de la variable conteo yo escribo el número 1, que ese fue el valor inicial que le dimos a cada conteo. ¿Es 1 menor que 11? Sí. Entonces mire qué es lo que viene acá, un incremento. Entonces lo incrementamos. ¿Qué es lo que va a salir por pantalla? El número 2, porque eso es lo que vale conteo ahorita.
Viene entonces la secuencia para acá, baja, es 2 menor que 11, sí, vuelve a incrementarlo. ¿Y cuál es la salida por pantalla según la secuencia? El número 3. Viene para acá, es 3 menor que 11, sí, increméntelo. Porque esas son las instrucciones que me está dando. Entonces, una vez incrementado, viene para acá y se imprime el siguiente dígito. Continuamos la secuencia, es 4 menor que 11, sí, incrementamos el conteo. Ahí ya lo incrementamos. Seguimos la secuencia y nos dice que lo siguiente es imprimir el valor guardado en la variable conteo. En este caso sería 5. ¿Es 5 menor que 11? Sí. Vuelve a incrementar entonces ese conteo, que es la instrucción que está acá, y ahora lo imprime. 6. Voy a hacer bien este 6. Entonces, ¿es 6 menor que 11? Sí. Vuelve a incrementarlo. Mire. Y nuevamente voy a trazar aquí. El siguiente valor a imprimir entonces será 7. Viene para acá. ¿Es 7 menor que 11? Sí. Incremente los conteos. Más 1. ¿Y cuál es el valor a imprimir acá entonces? El 8. Viene para acá, ¿es 8 menor que 11? Sí. Incrementa el conteo. Se incrementa en 1. Se visualiza. Mire, 9. Viene para acá, ¿es 9 menor que 11? Sí. Incrementa el conteo o haga una lectura acumulativa, que es esta instrucción que está acá, y luego, o sentencia, y luego la orden es visualizarlo. ¿Es 10 menor que 11? Sí. Se incrementa, mire, porque ahí está la orden, incrementar el conteo en 1 y después visualizarlo. O sea que el número aquí a visualizar será 11. Viene para acá, ¿es 11 menor que 11? No. Y finaliza. ¿Cuál es el valor final entonces de la variable conteo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, ya podemos nosotros aquí responder las preguntas y el valor final entonces será 11. ¿Cuántas veces se repitió este ciclo? La respuesta entonces será que también se repitió 10 veces. De acá puede surgir una pregunta, una tercera pregunta. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, a ustedes en la sección de análisis, porque esa es yo podría preguntar ¿qué se está mostrando por pantalla? Que es toda esta parte que está aquí. ¿Qué es lo que se estaría mostrando por pantalla? Usted puede cometer el error ahí y decir, aquí se van a visualizar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no es cierto. Ahí la visualización, mire, son los números desde el 2 hasta el 11. Y nótelo, es igualito este diagrama en los resultados para estas dos preguntas. Y es casi similar a lo que está ocurriendo en memoria RAM, pero las salidas de pantallas, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, y este 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 11. Entonces, este análisis que he elaborado explicando estas cosas ahorita, le pueden salir en un quiz. No vaya a cometer el error usted, como les digo, de confiarse y empezar a responder a lo loco, porque entonces por ese exceso de confianza se puede equivocar
y cometer muchas faltas, perder muchos puntos por ahí. Esto normalmente son preguntas, estas preguntas que yo estoy planteando acá, a veces aparecen en algunos test para los programadores cuando llegan a pedir un empleo. Le dicen, ¿qué es lo que está haciendo este fragmento de código? Y le aparece ahí, sea en algoritmo o código ya propiamente de un lenguaje de programación. Y como nunca aprendieron a hacer lo que expliqué ahorita, a leer en memoria RAM la secuencia, ahorita está fácil porque solo hay una variable, pero hay ocasiones donde hay 3, 4, 5 variables. Entonces esos pequeños tests, por mucho que su título diga soy ingeniero en sistemas, y que por ahí usted venga y quiere fanfarronear y dice yo soy programador, tírele una secuencia como esta, así, a ver qué es lo que hace, que eso son nociones básicas, y algunos se quedan ahí. Entonces con eso tan sencillo se pierde. Bien, veamos esta tercera, esta secuencia. Por ejemplo, nosotros aquí nuestro diagrama está incompleto. Esto lo hago para poder explicar que un ciclo repetitivo puede ir en forma incremental, o sea que usted puede venir y hacerlo como los dos anteriores, desde 1 y llegaba hasta 10, o desde 2 y llegaba hasta 11 en las salidas. Pero nosotros también podemos inicializar esos valores para que vaya de 2 en 2, de 3 en 3 o 4 en 4. Eso significa que los incrementos son los que usted va a modificar. Por ejemplo, perdón, aquí moví. No está fácil venir a escribir aquí. Veamos. Supóngase, sí, sabía yo que me iba a hacer esto. Bueno, vamos a tratar de hacerlo aquí en esta pantalla. Voy a hacer un zoom aquí. Póngase que aquí nosotros venimos y decimos conteo es igual a 2. Solo vamos a ver, por ejemplo, lo que son algunos incrementos. Ay, imagencita, me estás... Se movió el control Z, ahí está. Entonces la pregunta que va a quedar, y vamos a ir a hacer el zoom en su respectivo lugar, es conteo, un ejemplo, menor o igual que 20. Entonces ajustamos aquí el zoom, porque lo que quiero es escribir aquí conteo igual a conteo más 2. Lo que estoy haciendo acá, por ejemplo,
es que vaya a un ciclo repetitivo de 2 en 2. Inicia en 2, es 2 menor que 20, entonces se va a salir en pantalla el número 2, y la siguiente vez que se incremente, 2 más 2 es 4, 4 es menor que 20, ¿sí? Se imprime el 4, y de ahí 4 más 2 es 6, viene para acá, 6 es menor que 20. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que nosotros hemos podido hacer acá un ciclo repetitivo que va de 2 en 2. Entonces, ¿cuántas veces se repetirá esto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y 20, como es menor que 20, llega hasta los 22. Y eso se habrá repetido 11 veces. ¿Quiere entender a lo que yo estoy explicando ahorita? Haga los mismos pasos de lo que ocurre en pantalla y en memoria RAM y lo va a encontrar. Aquí entonces podemos ver que nosotros podemos incrementar la información, cambiarla y hacer que se vaya incrementando. Supóngase que yo le diga a usted, hágame un ciclo repetitivo que empiece en 20 y termine en 0. Entonces nosotros venimos acá y escribimos 20. Vamos a ir a cambiar algunas cosas. Me acerco entonces aquí. Y aquí decimos mayor que el número 0. Al 0 siempre le voy a hacer esto para que no me lo vaya a confundir con la letra O. Y aquí, en esta parte, si usted lo quiere podemos decir menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá con este diagrama? Empieza en 20. ¿Es 20 mayor que 0? Sí, y va a imprimir por pantalla el número 20. A 20 le resta 1, quedan 19. ¿Es 19 mayor que 0? Sí, se imprime el número 19. Le resta 1 a la variable conteo, ahora vale 18. 18 es mayor que 0, sí, se imprime y le vuelve a restar 1. 17 es mayor que 0, sí, le vuelve a quitar 1. 16 es mayor que 0, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viene para acá, a 1 le quita 1, queda 0. ¿Es 0 mayor que 0? No, y finaliza. Entonces, nosotros podemos jugar o cambiar las variaciones aquí. En los dos ejemplos, bueno, en este ejemplo va desde 1 hasta 10 o hasta 11, y aquí va desde 20 hasta 0. Ya de ahí, como le decía, cuál puede ser el valor final, cuántas veces se repite un ciclo o qué es lo que está ocurriendo, ya eso dependerá del análisis de las preguntas de análisis que se le hagan a usted y del grado de entendimiento. Si no entendió, devuélvase entonces a estas explicaciones y para que usted aprenda y se practique aún más. Veamos otros datos, ya siempre dentro de los ciclos repetitivos. En el ciclo repetitivo se maneja un antes, durante y después del ciclo. Por ejemplo, acá, vamos a cambiar esto. Acá nosotros, además de que esto, qué bonita flecha. Además de que esto es el inicio del ciclo repetitivo, este es el antes de iniciar el ciclo repetitivo. Todo esto ahora, toda esta parte de acá, todo esto que está aquí, es el durante el ciclo repetitivo. O sea, cuando el ciclo repetitivo está ocurriendo,
todos esos pasos que estén allá adentro se van a estar ejecutando. Y aunque ahorita el ejemplo le dice a usted que finalice inmediatamente, puede ser de que yo le pida a usted que después de un ciclo repetitivo haga algo. Entonces significa que esta sección que queda al final será el después del ciclo repetitivo. ¿Qué quiero decir? Vamos a ir a ver, que quiero ver cuál es el siguiente ejemplo acá. Vamos a ver, dice acá, es que quiero retomar algo acá. Este no es, pero no es el caso. Lo que quiero decir es, por ejemplo, hay ocasiones en las que hay un ejercicio donde le dice a usted, como el que vamos a ver más adelante, capture 5 números. Entonces empieza el programa a capturar dentro del ciclo repetitivo, o sea, durante el ciclo repetitivo, a capturar esos valores. Y después de haberlos capturado todos, muestre la suma de esos valores y muestre el promedio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No va a encontrar un promedio durante está haciendo un ciclo repetitivo, porque no es correcto. Usted el promedio lo va a encontrar después de haber capturado todos los valores. Evidentemente va a sumar, y va a dividir. No puede usted venir y encontrar un promedio, siempre se puede encontrar, pero solo con un valor. Entonces el promedio va a ser el mismo número, pero no es correcto. Pero ya si usted viene y dice, tengo dos valores, el 5 y el 3, ¿cuál será el promedio? Bueno, sume esos valores y lo divide entre 2. Si ya viene usted y dice, quiero encontrar el promedio de 3 números, entonces va a sumar los 3 números, mire, pero durante los está capturando, los va sumando. Una vez que termina de capturarlos, usted los va a dividir entre 3. Ya vamos a ver para retomar esto delante, durante y después del ciclo. Vamos a ver este segundo ejemplo. Escribir el análisis, el diagrama y el algoritmo para un programa que realiza un ciclo repetitivo hasta el número ingresado por el usuario. Y nos dice que hagamos un ciclo ascendente. Ok, entonces según el análisis vamos a capturar la variable número. El valor que el usuario ingrese se va a guardar en la variable número. En el proceso, mire, por eso les digo, haga funcionar en palabras lo que va a hacer el programa. Si el número es menor que 0, o sea, ingresó un número negativo, entonces no se puede hacer un ciclo repetitivo porque estamos en forma ascendente. No vamos a empezar en 1 e ir a 1, 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3. ¿Por qué no lo podría hacer si ya vimos que podemos ir de menor a mayor y venir de mayor a menor en un ciclo repetitivo? Porque me están siendo claros en el problema. Tiene que ser un ciclo ascendente. Por esa razón. Hay que analizarlo todo. Entonces, venimos acá. Si esta condición no se cumple, sino realizar un conteo desde el 1 hasta el número en forma ascendente. Y durante el ciclo, mire la palabra que se está usando acá. Durante el ciclo, mostrar ese conteo. Las salidas son alternativas. Un mensaje, no se puede hacer el ciclo repetitivo, o el conteo, en este caso, desde el 1 hasta el número que el usuario ingresa. Veamos entonces. Inicia el diagrama de flujo. Se captura el número. ¿El número menor que 0? Sí. Inmediatamente queda aquí, mire. No se puede hacer el ciclo repetitivo y finaliza. Si esto no es cierto, entonces el conteo es igual a 1 para iniciar nuestro ciclo repetitivo. ¿Es 1 menor que el número que ingresa el usuario? Sí. Entonces se imprime el conteo y viene acá, se incrementa y vuelve otra vez a la condición. Y aquí está ciclando hasta que esto ya no se cumpla, entonces va a finalizar. Veamos entonces algo. Supongamos que inicia, nos pide el ingreso de un número y el número es el 5. ¿Es 5 menor que 0? No. Entonces se declara una segunda variable que se llama conteo y que inicia en 1. ¿Es 1 guardado en conteo menor o igual que 5? Sí.
entonces se imprime el número 1. Se incrementa la variable conteo, 1 más 1 es 2. Viene para acá entonces, 2 que vale conteo, ¿será menor que 5 que fue el número que ingresó el usuario? Sí. Se imprime el número 2. Se incrementa el conteo en 1, o sea que ahora vale 3. ¿Es 3 que vale la variable conteo menor que 5 que ingresó el usuario? Sí. Se imprime ese valor que es 3 y se incrementa. Ahora vale 4. ¿Es 4 menor que 5? Sí. Ese 4 se visualiza, se incrementa y viene para acá y dice, ¿es 5 menor? No, no es cierto. No es menor que el 5 que ingresó el usuario, pero sí es igual. Entonces viene para acá, se incrementa, mire, y se visualiza. 5 es menor, no, que el 5 ingresado por el usuario, pero es igual. Entonces se va a venir acá y se va a visualizar ese 5. Luego se va a incrementar. Conteo, que su valor anterior era 5, se le incrementa en 1, ahora vale 6. ¿Es 6 menor que el 5 ingresado por el usuario? No. ¿Es igual? No. Entonces viene para acá y finaliza. Veamos el algoritmo. Paso 1, inicia. Paso 2, se declara el número y la variable conteo como enteros, porque son valores enteros los que se van a manejar. Se envía un mensaje al usuario en el paso 3 que dice, programa que realiza un ciclo repetitivo desde el 1 hasta el número ingresado por el usuario. Paso 4, por favor escriba un número. Paso 5, se captura ese número y se guarda en la variable número. Fíjese bien que yo aquí escribí todas en minúscula exactamente como la declaré. No sé por qué algunos se disparan como los petardos en días de feria o en celebraciones, que explota uno en un lugar y explota el otro. Así le va a explotar los errores en el programa por no seguir las recomendaciones. Entonces, paso número 6 es número menor que 0. Si eso es cierto, aquí, ahí está, váyase al paso 11, mire, y en el paso 11 me dice, no se puede hacer el ciclo repetitivo y finalizará. Si nosotros en el paso 5 ingresamos el número 6, por así decirlo, ¿es 6 menor que 0? No, váyase al paso 7 y en el paso 7 hasta lo tengo, miren, color verde, así como acá, porque ese es el color que dijimos nosotros para el inicio del ciclo repetitivo. Entonces aquí inicia en amarillo, así como acá, que es la condición, es conteo menor que número. Si esto es cierto, váyase al paso 9 y en el paso 9 se visualiza el conteo. En el paso 10 se incrementa, está en color naranja, como habíamos dicho ya con los incrementos, y este me envía de nuevo al paso 8. Y aquí es donde se estará ciclando todo. Y cuando ya la condición del paso 8 no se cumpla, entonces me va a salir a mí el mensaje, el salto, váyase al paso 12 para que finalice. Ahí ya está, sin errores nuestro algoritmo con la respectiva saltos análogos de los pasos. Y usted puede notar, aquí no hay un ciclo, ahí hay un ciclo, pero no como está explicado de manera análoga, pero no como ya se va a ver en temas posteriores cuando estemos trabajando directamente con un lenguaje de programación. Y aquí nosotros, volviendo a los tiempos, miren, aquí está el antes, aquí estoy haciendo círculos con el mouse, aquí está el antes del ciclo repetitivo, aquí está el durante el ciclo repetitivo, y cuando ya finaliza, pues el después del ciclo repetitivo es el fin del ciclo del diagrama o el fin de nuestro algoritmo. Bien, aquí tenemos nosotros un tercer ejemplo, escribir el análisis, el diagrama y el algoritmo que capture n cantidad de números. O sea que estamos igual que allá. El usuario es el que indica el final. Una vez finalizada, muestra la sumatoria y luego el promedio de los valores ingresados. O sea que si usted viene y dice, voy a sacar el promedio de 7 números, o sea que el programa quedaría programa
que capture 7 números. Una vez finalizada muestra la sumatoria y el promedio de esos 7 números ingresados. Si usted dice 30 números, pues eso es lo que va a hacer. 30 veces se capturarán, se sumarán y se obtendrá el promedio. Bien, veamos el análisis cómo nos queda. En la entrada se captura el número n, o sea, la cantidad numérica que el usuario vaya a ingresar se va a guardar en la variable n. Si n es menor que 0, entonces no se puede hacer el ciclo repetitivo. Si no, realizar un conteo desde 1 hasta el número ingresado, o sea, hasta n. Aquí vamos a cambiar algo. Así. Hasta n, para que usted lo pueda visualizar de esa manera. Durante el ciclo repetitivo, mire, y ahí está manejando los tiempos. Durante el ciclo repetitivo, capturar y realizar una sumatoria de estos valores. Y vuelve el otro tiempo. Al finalizar el ciclo, calcular el promedio. O sea que este ejemplo es el que yo estaba buscando cuando explicaba aquí el antes, el durante y cuando termina el ciclo repetitivo. Este ejercicio está manejando esos 3 tiempos. Veamos entonces el diagrama. Inicia, se captura el valor n, y si n es negativo, porque esa es la condición para saber si es un número negativo. Si n es menor que 0, entonces no se puede hacer el ciclo repetitivo. Y si se fija bien, yo una vez les dejé un programa a ustedes que indique si un número ingresado es negativo o no. Y el número ingresado usted no va a andar viendo el signo porque usted no sabe qué se va a ingresar en esa variable. Entonces, pero con la condición o expresión lógica, si es menor que 0, ¿cuáles son los números que están al lado izquierdo de 0? Los negativos según la recta numérica. Bien, volvamos acá. Si es menor que 0, entonces no se puede hacer el ciclo. De lo contrario, mire, conteo es igual a 1 y aquí entra ya la segunda variable. La variable suma será igual a 0. Si el usuario entonces ingresó acá el número 4, entonces n vale 4, conteo vale 1 y suma es igual a 0. Conteo entonces que vale 1 es menor que n, que ingresó el usuario acá, el número 4. Si esto, aquí estoy viendo que me faltaron algunas palabritas. Qué bonito el muchacho. Si esto es cierto, esto es lo que se va a realizar. Si no es cierto, se va a realizar esto otro. Entonces nosotros estábamos acá, habíamos dicho, vuelvo a iniciar aquí la explicación por los errores técnicos que tuve. Inicio, se captura el número n, dijimos que en n íbamos a ingresar el valor 4. ¿Es 4 menor que 0? No. Entonces el conteo será igual a 1, la suma será igual a 0. Entonces viene esta condición. Es conteo que vale 1 menor o igual que 4, que fue el número ingresado en n. Si eso es cierto, se va a una tercera variable que se llama, a una cuarta variable que se llama número. Entonces viene para acá y dice suma, que vale 0, más número ingresado por el usuario, se va a guardar dentro de suma. O sea que esto es una lectura acumulativa. Vuelve a haber otra lectura acumulativa, pero ahora con la variable conteo. Entonces conteo es igual a conteo más 1 y viene para acá. Como al inicio costaba 1, después de este incremento vale 2. Es 2 menor que 4, ¿sí? Se vuelve a capturar otro número ingresado por el usuario. Se va a sumar dentro de la variable suma, por eso las variables deben ser descriptivas. Mire. Conteo ahora se incrementa en 1, vale 3. ¿Es 3 menor que 4? Sí. Se vuelve a capturar otro número, se suma dentro de estas variables, se incrementa conteo, ahora conteo vale 4. ¿Es 4
menor que 4, no, pero es igual. Entonces viene y se captura un cuarto valor que se va a sumar acá. Entonces, ahora que se incrementa conteo, antes valía 4, ahora vale 5. ¿Y 5 es menor que 4? No. ¿Es igual? No. Entonces, mire, promedio, que sería otra variable más, sería igual a la suma de todos los valores ingresados hasta allá arriba entre el número n. Se imprime la suma y se imprime el promedio. ¿Por qué no hago un rastreo manual o una prueba de escritorio para esto? Mejor para ello voy a abrir lo que es Excel. Lo que va a estar pasando allí es que se van a ir capturando los valores. Por ejemplo, si fueron 4 valores, un ejemplo, se captura el número 34. No quiere trabajar la computadora. Se captura el número 34, el número 12, por ejemplo, el número 23 y el número 6. Si yo selecciono estos 4 valores, podemos ver aquí, por ejemplo, el recuento son 4. Aquí ando señalando, la suma es 75 y el promedio es 18.75. Por eso no lo hago, porque es muy sencillo llevarle, ya le enseñé. ¿Quiere usted sacar ese rastreo manual? Pues este es un ejemplo para comprobar con los valores que yo ingresé allá, el 34, el 12 y el 23 y el 6, para comprobar si esto le está produciendo los resultados. En algunas ocasiones pues también le pueden salir preguntas de análisis usando el algoritmo. La misma técnica se sigue, con la diferencia que esto es con pasos. Veamos entonces este algoritmo. Paso 1, inicia. Paso 2, se declaran las variables n, conteo, suma, número y promedio. Aquí yo cometí el error de decir esto como entero, porque no es cierto. Esto es real. Ya lo acabamos de ver nosotros. El promedio que usted encuentra allá es real. Entonces, se declaran de tipo real todas esas variables. Paso 3, programa que captura n cantidad de números y al finalizar muestra la suma y el promedio. Paso 4, por favor escriba cantidad de valores a capturar. En el paso 5, entonces, hasta el paso 5 yo estoy exactamente en el análisis en la entrada. En el paso 5 estaría, según el diagrama, en esta figura. De ahí viene acá y nos dice, es n menor que 0. Si eso es cierto, como nosotros ahorita estamos ingresando el número 4, entonces eso no es cierto. Y nos dice, váyase al paso 7. ¿Por qué digo que ingreso el número 4? Porque ese fue el ejemplo que nosotros habíamos desarrollado anteriormente acá. No es que lo depuramos, solo es que dijimos que aquí se capturó el número 4. Entonces vamos a suponer que aquí el usuario ingresó el número 4 y 4 no es menor que 0. Entonces va a ser el paso 7. Mire, en el paso 7, conteo igual a 1, suma igual a 0. Es conteo, continúa la secuencia de pasos, es conteo menor que, ahorita vale 1 conteo y n vale 4. Si eso es cierto, vaya hacia el paso 9. Mire, por favor ingrese un número. Y nuevamente, leer número, exactamente como lo escribí aquí arriba, lo estoy escribiendo ahí en el paso 10. No me ando inventando otras letras porque entonces son otras posiciones de memoria. Después de capturado el número, suponiendo que el número que se ingresó ahí sería ¿cuál? 34. Entonces, vamos a cerrar este que no se ocupa. Entonces, mire, suma que vale 0, 0 más 34, ese es el número guardado en la variable suma. Conteo se incrementará en 1 y luego nos envía otra vez al paso 8. Conteo, que ahora vale 2 después del incremento del paso 12, es menor que 4.
aquí veo que cometí un error. Debo de dejar, mi error es que no estoy dejando la expresión lógica como la del diagrama aquí en el algoritmo. Ahí son errorcitos que se me habían ido por alto. Bien, entonces ya está solventado. Es conteo después del paso 12 que se incrementó en 1, que ahora vale 2, menor que 4, no, y es igual, es menor, sí, perdón, estoy ya aquí por lo largo del video estoy desvariando un poco. Es 2 menor que 4, sí, váyase al paso 9, vuelve a enviarle un mensaje al usuario, se lee el número, y si el número que se ingresa fue 12, entonces en la variable suma, que estaba el número 34, se le incrementan en 12, o sea, se suma, hay una lectura acumulativa. Luego de eso, paso 12, el conteo que valía 2, se incrementa en 1, ahora vale 3, y váyase al paso 8. ¿Es 3 menor que 4? Sí, váyase al paso 9, vuelva a capturar un número, se suman esos valores, se vuelve a incrementar el valor de conteo, y de nuevo para el paso 8. Ahí estoy colocando algunas cosas que hacían falta para que esto no quedara así. Si ya terminó este ciclo repetitivo y esta condición se deja de se deja de cumplir, entonces significa que se va a ejecutar el no, así como está acá en el diagrama. Con ese no nos va a enviar al paso 13, y el paso 13 lo que hace es, mire, calcular el promedio. Tenga cuidado con esto. Sé que puede ser un poco confuso todo lo que tengo acá y todo lo que se ha ido explicando. Me imagino que hasta van a devolver el video para tratar de encontrar un poquito las explicaciones, pero lo que quiero decir es, ¿cómo es que pude encontrar el promedio? Si ya tenía la suma de cuántos valores, de la variable n, porque ahí está la cantidad de valores que el usuario dijo que se iban a ingresar. Si los dejó en 0, pues es decisión de la persona haberlos dejado en 0. Entonces, en el paso 13 se captura el promedio, se calcula el promedio y suma se va a dividir entonces entre n. En el paso 14 se visualiza esa suma, o sea, hay una lectura descriptiva. En el paso 15, mire, el promedio es, y hay otra lectura descriptiva para visualizar el promedio. Como no quiero que me lea el siguiente paso, que es el 16, aquí está, ir al paso 17, que es donde finaliza. Entonces, este ejercicio, yo quiero explicar algo más acá. Ya vimos que están los tiempos, el antes, durante y el después de un ciclo repetitivo, pero quiero mencionar también aquí que las instrucciones de los lenguajes de programación se pueden anidar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el primer video, pues en la primera clase, nosotros veíamos que capturábamos información, hacíamos una operación matemática, la visualizábamos el resultado de la misma, ¡pum!, finalizó. Ahora, luego vimos que se capturaba un valor, se comparaba si eso cumplía con un requisito, se agarraba para un lado, si no lo cumplía, se agarraba para el otro y luego finalizaba. Y en algún momento se visualizaba información. Pero ahora nosotros estamos viendo que en medio de las figuras, ya antes, después de capturar un valor, había un proceso, pero ahora no. Ahora hay una captura, una condición, un proceso, hay otra condición, hay otra captura de información, hay otro proceso, mire. Hay otro proceso por aquí, hay otra visualización por acá, visualización por acá. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es que las instrucciones se van anidando.
¿Y cuál va a ser la clave para que usted pueda resolver cada una de ellas? Descomponer en partes lo que usted tiene que hacer. Y evidentemente saber para qué funciona cada una de las figuras del diagrama de flujo. Si usted logra plantear el análisis y logra armar las figuras del diagrama de flujo, no va a tener problema en ir a escribir lo que es el algoritmo. Continuamos entonces. Aquí ya está cerrado, que si esto se ingresaron números negativos, entonces pasa de un solo al paso 16, donde no se puede hacer el ciclo repetitivo, y finaliza. Hay un ejercicio más. Nos dice escribir el análisis, el diagrama y el algoritmo para un programa que acepte como entrada la reserva de agua de un depósito y los litros que se consumen a la semana. La aplicación deberá dar como resultado las cantidades de agua que quedan al final de cada semana. El proceso finalizará cuando no queda agua suficiente para una semana. Veamos el análisis. Tenemos entonces, de entrada, se va a ingresar la cantidad de reserva, porque eso es lo que nos dice, mire, acepte como entrada. Y también el consumo. Entonces, el proceso dice, si la reserva es mayor, aquí es mayor que el consumo, aquí me faltó a mí escribir mayor o igual, disculpen, mayor o igual. Entonces, si la reserva es mayor o igual al consumo, entonces restar el consumo a la reserva y contar las veces que esto ocurre a la semana. Miren, ¿qué quiere decir esto? Que si la reserva produce o tiene producido 20 litros, hay 20 litros en reserva y usted semanalmente consume 5 litros, la primera semana se consume 5 litros y le quedarán 15. La segunda semana se consumen 5 litros y de los 15 le quedarán 10. La tercera semana se consumen 5 litros y le quedarán 5. Y la cuarta semana se vuelven a consumir 5 litros y no quedará nada. Entonces, mire, cuando esto de reserva deje de cumplirse acá, que sea mayor o igual que el consumo, entonces saldrá un mensaje que no hay reserva de agua para cubrir el consumo. Entonces la salida es alternativa. Va a salir el mensaje no hay reserva de agua para cubrir el consumo, o se van a imprimir los valores en lectura descriptiva de lo que hay en reserva, en consumo y lo que haya en semana de lo que está ocurriendo. Usted me dirá, pero ahí no veo tan en palabras cómo va a funcionar eso. Si se le está dificultando descomponer esas partes de entrada, proceso y salida, entonces aviéntese a dibujar, póngase a dibujar el diagrama de flujo, o póngase usted, mire, aquí vamos a poner esta, suponiendo que tenemos que resolver eso, se hace lo que es este análisis. Viene usted y dice, ok, si yo en reserva en consumo yo tengo, por ejemplo, hice clic, yo tengo, por ejemplo, que se produjeron 21 litros y en reserva se consumen 4 litros semanales. Esto es lo que yo estaba explicando así en el aire. ¿Será esta reserva mayor o igual que lo de lo consumo o lo que se vaya a consumir a la semana? Sí, entonces mire, si a 21 le resto 4, me quedan 17. Y 17 sigue siendo mayor que 4. Si yo le vuelvo a restar eso, me quedarán 13. Mire, si eso le vuelvo a restar, me quedarán de 13, me quedarán 9.
Y si yo le vuelvo a restar a ese 9 lo que se consume, me quedarán 5. Y si yo vuelvo a hacer una resta de eso, me quedará 1. Entonces, ¿cuántas veces lo resté? 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces le resté lo que hay en reserva al consumo. Vamos a ver si no me equivoqué. 21 menos 4 son 17. 17 menos 4 son 13. 13 menos 4 son 9. 9 menos 4 son 5. Y 5 menos 4 es 1. Sí. Entonces eso es lo que estará ocurriendo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de plantear acá. Mire. Si la reserva es mayor que el consumo, entonces restar el consumo a la reserva y contar las veces que esto ocurre a la semana. Si no, enviar ese mensaje. Bien, veamos entonces cómo nos queda este diagrama. Tenemos nosotros reserva y consumo, que son los valores que se van a ingresar. Suponiendo que en reserva se ingresó el número 21 y en consumo el número 4, entonces aquí mire, la semana será 0. Es la cantidad en reserva, que fueron los 21 que escribimos allá, mayor que 4, sí. Entonces mire, incremente la semana la primera vez, o sea, la primera semana se van a consumir los 4 litros y a la reserva se le van a quitar esos 4 litros. Mire, 21 menos 4 van a ser los 17. Se imprime semana, reserva y consumo. Viene para acá, después de haberle quitado a los 21 los 4 litros, entonces la reserva quedó en 17. ¿Es 17 mayor que 4? Sí. Entonces miren, la semana se vuelve a incrementar, es la segunda ocasión que le quitamos, y a 17 se le restan estos 4 de consumo, nos quedarán los 13 que habíamos escrito allá. Es la segunda semana, 13 de reserva, 4 de consumo. ¿Es 13 mayor que los 4 que se consumen? Sí. Tercera semana, a la que se le va a sumar a los 2 que había, se le suma 1. A la reserva que estaba en 13, se le quitan los 4, queda en 9. Se imprime entonces, mire, semana 3, reserva 9 y consumo 4. Viene otra vez para acá y dice, es reserva mayor o igual que el consumo, es 9, porque eso es lo que quedó ahí, mayor o igual que los 4 que estaban en lo que se ingresó de consumo. Entonces nuevamente se incrementa la semana, se resta el consumo hasta que esto deja de ocurrir. Cuando ya no ocurre esta condición, entonces va a salir el mensaje, no hay reserva de agua para cubrir el consumo, y finalizará. Veamos entonces el ciclo repetitivo. El ciclo repetitivo comienza, paso 1 inicia, paso 2 declarar la variable reserva, consumo y semana, todos, y ya de un solo le doy, mire, la asignación inicial a semana, todos en 0, este en 0 y todos de tipo entero. Paso 3, escribir un programa que capture la reserva y el consumo de agua. Paso 4, mire, ¿por qué fueron escritos o coloreados en verde todos estos? Porque ese es el inicio de mi ciclo repetitivo. Por favor, escriba un número para la reserva, se lee la reserva y se guarda el valor almacenado en la variable reserva del que el usuario vaya a escribir. Paso 6, escriba por favor un número para el consumo y se lee el consumo. O sea que en la variable consumo se va a guardar el valor almacenado por el usuario. Paso 8, ¿es reserva mayor o igual al consumo? Sí, váyase al paso 9, se incrementa la semana en 1, se resta la reserva, el valor de consumo, y de ahí se visualiza semana, reserva y consumo. Y como los pasos del algoritmo son lineales, el siguiente paso tendría que ser, no hay reserva para cubrir el consumo. Entonces, como eso no es correcto, empezamos nosotros a tirar los pasos de salto, ir al paso 8, después del paso 13 regrésese al paso 8, mire, y ahí está ciclándose la información.
Cuando esto ya no se cumpla, váyase al paso 14 y va a salir el mensaje: no hay reserva de agua para cubrir el consumo, y luego finalizará. Bien, hasta ahorita entonces, un poco extenso este video, hemos podido ver que un ciclo repetitivo usted le puede indicar el inicio, especificar en dónde va a finalizar con el criterio acá mediante una expresión lógica, y los incrementos. Vimos también que el usuario puede indicar el final de un ciclo repetitivo. En este ejemplo podemos ver que el usuario indica el inicio y el final de un ciclo repetitivo, por si no se dio cuenta. Entonces, todas estas cosas dentro de los ciclos repetitivos se pueden hacer. Y pudo observar también que las instrucciones o las sentencias se pueden anidar. O sea que durante un ciclo repetitivo usted puede capturar información, no solamente hacer las operaciones matemáticas como los ejemplos que se vieron ahorita, sino que se puede capturar información. ¿Puede haber una condición dentro de un ciclo repetitivo? Sí, sí la puede haber. Como dije ya ratos, son anidados. Entonces, según lo que usted domine de las herramientas, es como usted va a poder resolver el ejercicio. Veamos entonces algunas tareas. Nos quedan 5 ejercicios acá. El primero para todos: construir, análisis, diagrama y algoritmo. El primero entonces nos dice: programa que imprima el promedio de 6 números ingresados. Nosotros hicimos el promedio de n números ingresados. O sea que ahí hubo un pequeño cambio. De ahí dice: programa que determine si un número es múltiplo de 6. O sea que ese número que usted vaya a capturar, aunque el programa no le dice en el segundo ejercicio, aunque el programa no le dice que se va a capturar un número, usted está implícito en las palabras esas, está implícito que debe de capturar ese número, porque si no lo captura, entonces ¿cuál va a ser ese número para saber si es múltiplo de 6? Entonces hay hasta incluso aquí una regla: no se permite utilizar operadores matemáticos de la división. Usted deberá resolver el mismo, o sea, deberá determinarlo mediante ciclos repetitivos y con operaciones de la suma o la resta. Vamos a ver algunos ejemplos. Supóngase que para ese inciso 2 usted ingresó el número, por ejemplo, 7. Cuando nos dicen que lo resolvamos, cuidado a esto, cuando nos dicen que lo resolvamos con sumas o restas, significa de que si yo lo hago por sumas, la primera vez que yo a 6 le sume otra vez el 6, la suma de estos tiene que darme menor o igual a este número. Si es menor, yo deberé seguir sumando, pero si yo ya llegué al mismo número, significa que el número ingresado fue múltiplo de 6. No sé si me di a entender ahí, pero la primera vez, por ejemplo, vamos a ver de nuevo. Si el número ingresado es 7 y yo sumo la primera vez el 6, ya llegué a 7. ¿Es este número ingresado mayor a 6? Entonces eso es cierto. Vuelvo a sumarle, mire, el 6. ¿Es este número ingresado mayor al resultado que yo llevo acá? No. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? El número ingresado no es múltiplo de 6. Esto lo resolví con sumas. Vámonos a la contraparte. Ingresamos el número 7. Cuando digo contraparte me refiero que lo vamos a resolver con restas, ya no con sumas sino con restas. Si a 7 le quito 6, mire, ¿cuánto me queda? 1. Es este número que quedó acá
menor que los valores que le vengo restando aquí? No. Sí, si es menor, entonces no vale. No podemos seguir restando. Porque el número, entonces, el número que quedó es muy pequeño a lo que le estoy restando, entonces no puedo continuar. Hagamos la prueba con otro número. Con el 12. A 12 le resto 6. Sí. ¿Es el número que me quedó acá menor a lo que yo le estoy restando? No es menor, es igual. Entonces le vuelvo a restar 6. Y el número, mire, aquí viene otra condición. El número que quedó acá es menor que 6. Sí, vamos a ver cuál es este número que quedó acá. Si eso es 0, significa de que el número ingresado sí es múltiplo de 6. No sé si me entiende. Lo he resuelto con sumas y lo he resuelto con restas. O sea que usted tiene que buscarle ahí a ese ciclo repetitivo cómo acomodarle con sumas o restas para saber si el número que se ingresó es múltiplo de 6. Por ejemplo, ya di los dos ejemplos de cómo usted lo puede hacer. Ya dependerá de usted cómo y con cuál de esas dos trabajar. Si lo trabaja con sumas o lo trabaja con restas. Veamos entonces el ejercicio 3. Programa que permita el ingreso de dos números y luego calcule e imprime el resultado de la multiplicación de ambos números. Y nos dicen ahí, pero sin utilizar el operador de la multiplicación. Si usted utiliza el operador de la multiplicación, estos ejercicios serán invalidados. Lo mismo con el 2. Si usted utiliza el operador de la división allá para ver si son múltiplos, entonces automáticamente perderá su ejercicio. Suponiendo nosotros entonces en el ejercicio 3, cuando nos dicen 3 por 4, esto es igual a decir, mire, 3 más 3 más 3 más 3. Eso es lo que nos están diciendo. Si yo sumo, mire, 3 más 3 son 6 y 6 más 6 son 12. ¿Y cuánto es 3 por 4? 12. También esto es igual a decir 4 más 4 más 4. 4 más 4 son 8, más 4 son 12. ¿Qué es lo que quiero decir yo acá? Cuando usted aprendió a multiplicar, le dijeron que primero tenía que saber sumar para poder hacer lo que eran las multiplicaciones. Y en efecto, las multiplicaciones son sumas. La diferencia es que los números están agrupados en valores de 3. Como que usted tenga ahorita el 5 billetes y que cada uno de ellos sean de 2 lempiras. Es exactamente lo mismo que está diciendo. Mire, si usted se pone a contar todas esas cantidades de billetes, entonces usted va a tener un billete de 2 y lo va a sumar con el otro billete de 2 y lo va a sumar con el otro billete de 2 y lo va a sumar con el otro billete de a 2 y lo va a sumar con el último billete de a 2. ¿Y cuánto tiene? Tiene 10 lempiras. Y si lo tiene en billetes de a 5, entonces tiene el primer billete de 5 más el segundo billete de a 5. Entonces, mire, las multiplicaciones son sumas. Entonces, usted el tercer programa, cuando captura dos valores, el primer y segundo valor, lo que va a tener es que hacer un ciclo repetitivo que vaya haciendo esas sumas hasta encontrar el resultado de ese producto. Ejercicio 4. Programa que capture dos números enteros positivos, luego, mediante ciclo repetitivo, encuentre y visualice el cociente y el residuo de ambos. Y nuevamente le dice, no se permiten usar operadores de la división. Si para las sumas las operaciones inversas son las restas, para las multiplicaciones las operaciones inversas serán las divisiones. Entonces es exactamente lo mismo.
Usted va a tener que ir dividiendo para poder encontrar, por ejemplo, el 12 entre 3. Usted va a tener que decir, a 12 le quito 3 y me quedarán 9, y esto lo habré hecho una vez. A 9 le quito 3 y me quedarán 6, y esto lo habré hecho una segunda vez. A 6 le quito 3 y me quedarán 3, y esto habrá ocurrido en una tercera ocasión. Si le vuelve a quitar 3, vamos a colocar acá el símbolo menos. Entonces quedará 0, y esto lo habrá logrado una cuarta ocasión. Entonces, si usted se fija bien, ¿cuántas veces ocurrió esto? 4. Entonces este valor sería, si hace la división, 3 divide a 12, pero ya aquí lo que estoy haciendo son operaciones matemáticas para comprobar si ese 4 en cuál de las partes de la división está ocurriendo. Y mire, eso será mi cociente. Y aquí, al resolver esta resta, que ya no cabe acá porque se me acabó el área, al resolver esta resta, 3 menos 3 es 0, usted lo que está encontrando allá al final es el residuo. O sea que en efecto, usted mediante restas puede encontrar lo que es el cociente y el residuo de una división. O sea que no tiene ningún problema. Cuando nos dice el quinto programa que calcule la potencia calcule la potencia y la imprima a partir de la captura de dos números, base y exponente. Ahí no puede hacer, dice, uso del operador de el acento circunflejo. Supóngase que usted tenga un 2 al cubo. ¿Qué es lo que va a hacer? Un 2 por 2 por 2. Eso es lo que va a hacer. No va a hacer otra cosa. El 2 se va a multiplicar 3 veces. Entonces, mire, no hay excusas. Todas las explicaciones que yo di ahorita con esta clase están, los ejemplos están como para poder resolver esta tarea.